Bueno, arranquemos con esto. Cuando pensamos en la historia, lo primero que se nos viene a la cabeza son fechas, nombres, batallas, ¿no? Pero, ¿y si la historia fuera algo mucho, mucho más profundo? Una herramienta fundamental, casi un instinto que usamos todos para navegar por la vida. Hoy nos vamos a meter de lleno en las ideas del filósofo historiador Jørn Rusen para entender la historia no como un archivo de cosas viejas, sino como una brújula para nuestro presente. Y esta es la gran pregunta, ¿no? La que está en el corazón de todo. Y no es una pregunta solo para académicos, es una pregunta que nos hacemos todos. Si el pasado ya fue, ¿por qué nos importa tanto? ¿Qué es lo que buscamos de verdad cuando miramos para atrás? La respuesta que nos da Rusen es, la verdad, sorprendente y profundamente humana. A ver, esta analogía es potentísima. Pensemos en esa sensación, ese vacío, esa angustia de no tener un relato que nos sostenga. Bueno, eso es precisamente el motor del pensamiento histórico. La historia, según Rusen, no nace de la simple curiosidad, nace de la necesidad de no estar perdidos en el tiempo, de saber quiénes somos. Y es justo acá, donde empezamos a armar la respuesta. La historia es, primero que nada, una respuesta a una necesidad humana universal, la de orientarnos. Es como la brújula que construimos para darle un sentido al viaje entre el pasado, el presente y el futuro. Ojo, porque este es el concepto clave de Rusen, la carencia de orientación. Y no es un defecto, ¿eh? Es parte de ser humanos. El tiempo pasa, las cosas cambian, y eso amenaza con romper nuestra identidad, con desorientarnos. La historia entonces es el mecanismo que creamos para reparar esas fracturas y mantener un sentido de quiénes somos, de continuidad. Entonces, acá está lo importante, de verdad. El impulso por contar historias, por entender el pasado, no surge en una biblioteca tranquila, surge en la calle, en nuestro día a día. Nace cuando algo en nuestra vida práctica se rompe, cuando el presente se vuelve confuso y el futuro incierto. Es en esa crisis cuando, casi por instinto, miramos para atrás buscando respuestas. Miren, esta tabla lo deja clarísimo. Nos muestra cómo las cosas que nos pasan todos los días nos empujan a construir un sentido histórico. Démosle un vistazo. Fíjense en la primera fila. Si hay una crisis, personal o social, ¿qué hacemos? Buscamos un origen, algo que nos dé estabilidad. Ahora, la segunda. Si sentimos que todo está cambiando muy rápido, construimos un relato que conecte de dónde venimos con dónde estamos, para no sentirnos a la deriva. Y por último, cuando no sabemos qué va a pasar mañana, ¿a dónde recurrimos? Al pasado, como si fuera un mapa que nos ayuda a decidir qué hacer. Ok, entonces ya tenemos claro que la historia nace de una necesidad vital, pero ¿cómo pasamos de un recuerdo personal, que a veces es caótico, a una disciplina rigurosa, a una ciencia? Y acá es donde el asunto se pone más interesante, porque entra en juego la metateoría. A mí esta metáfora del espejo me parece genial. La teoría no es un montón de reglas abstractas que no le importan a nadie. Es una herramienta para que quien hace historias se mire a sí mismo y entienda sus propios métodos, sus prejuicios, sus puntos ciegos. Sin este espejo, se cae en lo que Rusen llama una praxis ciega, que es como hacer las cosas por inercia sin saber bien por qué. Y la respuesta a esa pregunta tiene un nombre: metodización. No se trata solo de usar técnicas y ya. Es un salto de calidad. Es, básicamente, el proceso donde esa necesidad vital de orientarnos pasa por un filtro de razón para producir un conocimiento que sea confiable y que se pueda discutir con otros. Y esto se sostiene sobre tres pilares, que son fundamentales. Primero, lo empírico. La ciencia histórica se basa en fuentes, en pruebas que se pueden verificar. No es inventar. Segundo, lo normativo. No se trata de no tener valores, imposible, sino de ponerlos sobre la mesa y analizarlos con la razón. Es una defensa contra la propaganda. Y tercero, lo teórico. Se usan conceptos para organizar los hechos y armar explicaciones complejas, no solo para contar anécdotas sueltas. Bueno, ¿y ahora cómo se junta todo esto? Rusen lo integra en un modelo muy sofisticado, la matriz disciplinar. Y ojo, no hay que verlo como un esquema fijo, un organigrama, sino más bien como un motor, un sistema vivo que está siempre en movimiento. Acá lo tenemos, el esquema de Rusen. A primera vista parece complicado, pero la idea central es muy elegante. Lo más importante que hay que ver es la división entre vida práctica, abajo, y ciencia especializada, arriba. Para que la historia sirva de algo, tiene que moverse todo el tiempo entre estos dos mundos. Y acá está el corazón de todo el sistema. Es un círculo, un ciclo que no para. Las preguntas, esas carencias de orientación, surgen de la vida real. La ciencia histórica las toma, las procesa con sus métodos rigurosos y las convierte en relatos, en conocimiento. Pero ahí no termina. Todo ese conocimiento tiene que volver a la vida práctica, para cumplir su verdadera misión: orientar, dar sentido, fortalecer nuestra identidad.
A ver, esta tabla nos ayuda a desarmar ese motor pieza por pieza. Vamos una por una. Empecemos con los intereses. Son la chispa inicial, el motor que arranca todo a partir de las necesidades de la vida. Luego vienen las ideas, que son como los lentes que nos ponemos para poder verle un sentido a los hechos. El tercer componente son los métodos. Su función es clave. Son el control de calidad, el filtro de la razón que mantiene a raya la subjetividad. Después las formas, que es el arte de contar, de convertir la investigación en un relato que se entienda. Y todo termina en las funciones, el propósito final, que ese conocimiento vuelva a la sociedad para orientarla. Y todo esto nos lleva al gran final, al propósito último de la historia según Rusen. Si todo este sistema complejo funciona bien, ¿qué nos da como sociedad? Y la respuesta es libertad. Así de simple y así de grande. A ver, lo fundamental acá es entender que el valor de la historia científica no está en cuántos datos acumula. Su valor, su legitimidad, viene de su compromiso con la razón, de poder explicar cómo y por qué cuenta las cosas de una manera y no de otra. Es una historia que se puede defender, que no es simple opinión o propaganda. Y los beneficios de esto son enormes, de verdad. Una historia que se controla con la razón es la mejor defensa que tenemos contra la manipulación política que usa el pasado a su antojo. Nos permite construir una identidad como grupo que se basa en evidencia, con sus cosas buenas y malas, y no en mitos convenientes. Y al final se convierte en una herramienta para la madurez de una sociedad. Y miren, esta cita de Rusen lo resume todo de una manera perfecta. La historia no es un lujo intelectual. Una sociedad que no practique esta forma de pensar el tiempo, de forma reflexiva y racional, queda a merced de la irracionalidad. O sea, una buena historia es como el aire que respira una democracia sana y libre. Y para cerrar, volvamos al principio, a nuestra vida práctica, con una pregunta para que nos quedemos pensando. Hoy, en este mundo que cambia a una velocidad increíble, con crisis climática, con transformaciones tecnológicas, ¿cuál es esa gran carencia de orientación que sentimos? ¿Qué herida en nuestra identidad nos está obligando ahora mismo a mirar hacia atrás para poder entender cómo seguir adelante?